Y en el caso de México, hoy tenemos dos temas. Vamos a empezar con la despenalización del aborto aquí en nuestro país y también vamos a hablar sobre las universidades de bienestar, no tanto en su currícula académica, que la hemos visto algunas veces y nos parece adecuada, sino nos pidieron un espacio algunas colegas en lo que tiene que ver con su situación laboral. También hay que decir, la semana pasada fue una semana de las más difíciles que se recuerden aquí en el país, porque pues ahora sí que nos llovió sobre mojado, pues ya sabemos lo que pasó en Tula, en Hidalgo, donde pues hubo una serie de inundaciones terribles, pero de verdad terribles, que inclusive pues ocasionaron que pacientes que estaban siendo tratados con oxígeno en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y que cuando se fue la luz, pues desafortunadamente fallecieron y también pues las lluvias que se dieron en Ecatepec y luego el sismo allá en la Ciudad de México. Bueno, pues qué no pasó aquí en el país. Y bueno, pues una noticia que yo creo que a muchos les va a satisfacer, les va a alegrar y a otros pues les va a hacer así como que ocasionar retortijones, es lo que tiene que ver con la despenalización del aborto. Precisamente el martes de la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia invalidó los castigos penales a las mujeres que abortan en el país. La Suprema Corte declaró inconstitucionales algunos artículos del Código Penal de Coahuila. En este caso me refiero al 196, que castigaba con prisión el aborto voluntario. También una fracción del 198 que impedía a una mujer ser asistida por personal de salud en el procedimiento. También está por ahí el artículo 199 que limitaba a las primeras 12 semanas de gestación el plazo para que una víctima de violación pudiera abortar. Y también se invalidó la fracción 2 del artículo 224 que establecía una penalidad menor al delito de violación cuando el responsable fuese el esposo de la víctima. Debe recordarse que en México no se dispone de una legislación federal sobre el aborto y en nuestro país solo 4 estados de la República tienen, digamos, pues leyes al respecto o reglamentaciones. Ahí los abogados nos corregirán. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en abril de 2007 se legalizó el aborto. Después en Oaxaca, esto fue en septiembre de 2019. Luego estuvo pues Hidalgo en junio de 2021 y también Veracruz en julio también de este año, que son los 4 estados en donde pues está legalizado el aborto y en los otros 28 estados pues para nada. En los 4 estados citados se permite la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, no está castigado penalmente dentro de determinados plazos, como les mencionaba hace rato, como en el caso de la Ciudad de México, establecen 12 semanas. Entonces, pues aquí sabemos que en el resto de los 28 estados, pues se rigen por distintas regulaciones, entre ellas algunas pues muy restrictivas. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de Ministros declaró inconstitucionales algunos de los artículos ya señalados del Código Penal de Coahuila que castigaban hasta con 3 años de prisión el aborto voluntario. Esta resolución, pues dado el carácter que tuvo, va a tener efectos generales en todo nuestro país. De hecho, esta declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí que podría considerarse como histórica, ya que es un paso decisivo más para los derechos de todas las mujeres de nuestro país. De acuerdo con el ministro Arturo Saldívar, dado que, y aquí lo cito textualmente, dado que la decisión se aprobó superando la mayoría calificada, recordemos que la votación aquí fue por unanimidad, sienta jurisprudencia. Con ese criterio unánime del Tribunal Constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino que se establece un criterio obligatorio para todos los jueces del país, lo que significa que todos los juicios pendientes de resolver que impliquen castigar con cárcel a una mujer por interrumpir su embarazo tendrían que ser fallados en el mismo sentido dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, liberando al acusado. Hasta ahí la cita. Entonces podemos ir, o la traducción, digamos, a los que no somos leguleyos, pues ante juicios que van en contra del sentido de esta resolución, esta determinación de la Suprema Corte puede ser invocada. Entonces, pues ahí tener la protección hacia la mujer que en algún momento se pretendiese que sea castigada. Dice también el ministro Saldívar, a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que han considerado válidos este Tribunal Constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad,
claridad, dignidad y respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. Es decir, bueno, hasta ahí termino nuevamente la cita del ministro Saldívar, y aquí lo que podríamos resumir de esto pues, es que justamente la resolución va a tener efectos generales en todo el país, precisamente pues protegiendo a la mujer que en algún momento dado pues determine interrumpir su embarazo. El que fue el ministro que fue, digamos, ahora sí que el que hizo el proyecto que fue finalmente aprobado de manera unánime en la Suprema Corte fue el ministro Luis María Aguilar Morales. Y él, pues lo vamos a citar ahora, ¿no? Él señala que la maternidad es una elección y no debe ser un destino. Dice el ministro, no se trata de un derecho al aborto, sino del derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, de decidir sobre su cuerpo y su vida, a ser o no ser madre sin penalizarla. Y continúa el ministro, con esta decisión se eliminan obstáculos para el acceso a la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad del sector femenino. Nunca más una mujer o persona gestante deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden interrumpir libremente su embarazo. Hasta ahí la cita del ministro, que me parece ser que es muy claro, me parece ser muy convincente su argumento y me parece muy asertivo, porque finalmente pues sabemos que dependiendo desde la posición ideológica, religiosa, pues social, moral, ética en que pues una persona pueda situarse, pues puede estar a favor o en contra de esta resolución. Otra de las ministras que nos llamó la atención, digamos, la argumentación que dio, es la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que entre otros dio los siguientes argumentos. Fíjense las cifras que da, ¿no? La cito textualmente, dice, diversos cálculos señalan que cada año, y estamos hablando de México, se practican entre 750,000 y 1,000,000 de abortos en el país. Para un poco la cita, bueno, esa cifra de 750,000 y 1,000,000 de abortos, que es muchísima, bueno, pues podríamos decir que la pues, gran mayoría de ellos son clandestinos. Y entonces, pues imagínense si son clandestinos, pues lo que ello conlleva. Continúo con la ministra, donde dice de estos abortos, la tercera parte resulta en complicaciones que requieren atención médica. Y pues aquí añadiríamos nosotros, ¿y qué decir de las condiciones en que se realizan dichos abortos? Dice la ministra, la interrupción voluntaria del embarazo no es un tema penal, sino de salud pública, que como tal corresponde asumir al Estado. El alegato del derecho a la vida esconde ideas machistas, limitan la libertad de ellas y las castigan por interrumpir la gestación, además del estigma, la impotencia y el abandono. Dice, enfrentar una sanción penal, y se hace esto en nombre de la vida, se pregunta la ministra. Eso sin contar que también lleva implícita una idea de castigo, de una maternidad por castigo, de una maternidad de la que todos pueden opinar mientras reprueban a la gestante. Por todas esas reflexiones, dice la ministra, me inclino a no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta ahí la cita la ministra. Y pues sí, el aborto es un tema que causa muchísima polémica y muchísima polarización en gran número de países. No solo es el caso de nosotros aquí en México, ¿no? Diversas posiciones, les decía, pues chocan ante su realización. Las que no lo aprueban y consideran que se está cometiendo un homicidio. Y nos decía una colega, la abogada Marta Figueroa, agravado por la cuestión de que es un familiar el que produce este homicidio, alegando también que se atenta contra la vida. También están ahí las cuestiones religiosas, como las posiciones de la Iglesia Católica y las evangélicas. Y del otro lado, pues también están las posturas de que la mujer tiene pues, pleno derecho a decidir sobre su cuerpo. Me llama la atención, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? En Argentina las mujeres lograron su despenalización en diciembre pasado, pero poco tiempo después, digamos, otros congresos de otros países, por ejemplo, en Honduras, ahí se aprobó una reforma en la Constitución, casi viendo como el caso de Argentina, y en Honduras se aprobó una reforma que va a impedir que el aborto pueda ser despenalizado en el futuro. En Nicaragua, pues, híjole,
Nicaragua, nicaragüita, como diría una canción, pues las cosas ahí van muy mal. Ahí en 2007 la Asamblea Legislativa prohibió inclusive el aborto terapéutico hasta entonces vigente. Qué decir, también en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, Texas, está penalizado el aborto, y ahí se habla que inclusive pues hay ahora sí que un movimiento migratorio, pero en vez de aquí para allá, es de allá para acá, para que algunas mujeres pues puedan practicarse el aborto en los estados en que no hay penalización o no había penalización hasta estos momentos, ¿no? En estos países no es que se hayan terminado los abortos. Hay que decir que en estos países siguen realizándose los abortos, pero pues se dan en condiciones clandestinas y pues aquí podemos decir que marcan diferenciaciones o inequidades en términos socioeconómicos. Por ejemplo, las mujeres con capacidad de poder, con capacidad de compra, usualmente lo hacen en condiciones seguras, en hospitales privados que cuentan con toda la adecuada infraestructura sanitaria, o bien, pues están las mujeres que no tienen capacidad de pago, que lo hacen inclusive, pues, aún más escondidas, a veces hasta de sus papás, de sus familias, etcétera, y que a veces lo realizan en clínicas, obviamente, como diríamos aquí, de mala muerte, o inclusive en sus casas, o en otro tipo de sitios en condiciones pues, más que inseguras, precarias y peligrosas. Y esto, por supuesto, también aumenta los índices de muerte materna, ¿no? Y esto, pues, el que ocurran en estas condiciones de mujeres socioeconómicamente, pues, vulnerables y vulneradas, pues es considerado también otra forma de violencia estructural que habría que sumarla a la de los feminicidios. Recordemos que aquí en México, desafortunadamente, tenemos unas tasas muy altas de feminicidios en el país. Y ahí está también la violencia de género, la violencia familiar, que algunos partidos políticos como Vox, que recientemente pues, tuvo aquí su máximo representante en México, pues dicen no hay violencia familiar aquí en México ni de género. Y regresándome al caso de Argentina que les quería yo comentar, pues ahí las mujeres que decidan interrumpir su embarazo pueden hacerlo de forma legal, segura y gratuita en el sistema de salud. Ahí tienen una ley vigente tenían más bien una ley vigente desde 1921 hasta ahora diciembre de 2020, pues que ya la derogó, digamos, y que desde antes, o digamos hasta que se dio esta nueva legislación, pues se consideraba justamente un delito, excepto en el caso de violación o riesgo para la vida de la madre. Con la nueva ley aprobada de Argentina y algunos estados de aquí de México y ahora con la Suprema Corte, pues nos estamos uniendo a Uruguay, a Cuba, Guyana Francesa, entre otros países, y que pues contemplan que las mujeres gestantes van a poder acceder a un aborto legal en algunos de estos países bajo ciertas condiciones, inclusive semanas, por ejemplo, 12 me parece que es en la mayoría de los casos, pero en el caso de Argentina, dos datos curiosos. Allá se contempla hasta la semana 14, no a la 12, sino 2 semanas más, tras firmar esto un consentimiento por escrito, pero la ley de Argentina estipula también un plazo máximo de 10 días entre la solicitud de interrupción del embarazo y su realización, con el fin de impedir maniobras que retrasen el aborto hasta evitarlo. Hemos conocido de algunos casos en donde, bueno, pues la mujer dice, quiero hacer la interrupción del embarazo, le dan largas al asunto y pues rebasan las 12 semanas que están estipuladas y así pues ya no se practica el aborto y pues ya la mujer tiene que completar o a veces recurrir a microcesáreas en situaciones también pues muchas veces nada saludables, ¿no? Y esto pues también sabemos que ahí viene la presión de grupos religiosos y conservadores para mantener la criminalización del aborto, que sigue siendo muy fuerte, y en el caso de Argentina, pues habían logrado parar resoluciones de su Congreso, por ejemplo, del Senado, que ya en votación previa, 2 años antes, pues habían rechazado el proyecto, que pues ahora ya es ley allá en Argentina. Aquí en México, es decir, el día de ayer un sacerdote católico de Monclova, en Coahuila, durante su homilía, es decir, cuando estaba dando la misa, pues empezó a tirar, ahora sí que, pues, su enojo en contra de la interrupción del embarazo, en contra de la resolución de la Suprema Corte, e instó a que en algún momento dado las mamás y los papás, pues, hasta mejor mataran a sus hijas para que no les estorbaran y así no tengan que recurrir al aborto, ¿no? Terrible las declaraciones de este sacerdote, que también pidió a los papás, familiares y amigos
que no respaldasen a sus hijas si decidían deshacerse en algún momento de su bebé. No sé si Jerónimo, si pudimos conseguir la grabación del padre. Sí, 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 si nos la pudieras pasar, Jerónimo, por favor, para ver, y con eso cerramos este segmento. Gracias, Jerónimo. Vamos a verla y ahora regresamos. Autoayuda. El aborto que está legalizado y todo el mundo muy contentos. Vamos a matar a todos los niños porque los estorban. Vamos a matar a todos los niños porque los estorban. El niño no se puede defender. Y sin embargo lo destruimos desde el vientre de la mamá. ¿Por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológica. Una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces va a reclamar a Dios. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo los católicos? Hoy Cristo nos pregunta, ¿quién dice? Bueno, pues sin palabras, ¿no? Aquí desafortunadamente esto no termina todavía, se dio un gran paso y bueno, pues a seguir dando pasos para que pues tanto hombres como mujeres estemos en las mayores condiciones de equidad, de igualdad y de derechos plenos. ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos en la segunda parte del programa hablando un poco de despidos en las universidades para el bienestar de la Universidad Benito Juárez. Ahora regresamos.